Hola a todas y a todos, bueno, a los 7 suscriptores que tengo actualmente, a ver si subimos un poquito. Hoy vengo a hablaros de mi primera no competición, la primera no competición del año, y ahora os explico por qué. Así que dentro, Valquirias. Bueno, pues ¿de qué va esto? El pasado día 20 de febrero tenía que haberse realizado el dualón de larga distancia de IJAR, pero lamentablemente tuvieron que suspenderlo por un tema de permisos. Mandamos aquí un saludo y muchos ánimos a nuestros colegas de IJAR. Una prueba que hicimos en 2020, que la verdad que está muy bien para comenzar la temporada, pegarte un buen calentón. Es una prueba durita de 9 kilómetros de carrera, 60 más o menos de ciclismo y luego otra vez 9 de carrera. Una prueba que ya pues va viendo un poco cómo va la pretemporada, ya coges velocidad y que la verdad es que nos iba muy bien para empezar antes de las carreras de los triatlones, pero como decíamos se tuvo que suspender lamentablemente, así que como ya teníamos un poco planificado lo que es el primer bloque en función de esta carrera, pues decidimos más o menos simularlo en casa, por eso lo hemos llamado una no competición. Así que nada, faltaba por ver un poco cómo nos lo tomamos a nivel de competición, de meterse en competición sin ser una competición, pero la cosa estuvo muy divertida y también la verdad que el resultado a nivel de ritmos pues estuvo bastante bien. Así que nada, lo que hicimos fue coger un circuito de ida y vuelta de unos 4,5 kilómetros. Tenía un pelín de desnivel, pero no tanto como el de IJAR, que tiene unas rampas absolutamente locas. Y el de la bici sí que era bastante parecido, un pelín más de desnivel, unos 600 y poco. Y en lugar de los 62 de la carrera, pues bueno, nos salieron 57 o por ahí. Y luego volvimos a hacer el mismo recorrido para correr. Así que nada, los objetivos eran un poco, para mí que bajar de 5 ya es un esfuerzo interesante, pues estar por ahí en el primer segmento de carrera a pie. Pero sobre todo lo que buscaba es que no hubiese mucha descompensación con el segundo, es decir, no hacer uno demasiado rápido y luego lo que suele pasar que en el último segmento de carrera a pie los duatlones reventamos y hay mucha diferencia entre el ritmo del primer tramo y del segundo. Así que nada, voy a coger la chuleta y os puedo decir que el primer tramo de 9 kilómetros al final se hizo en 4:52, que la verdad es que está bastante bien para mí. Y sobre todo muy interesante para mí fue que las pulsaciones no se dispararon, las tuve más o menos en torno, no sé por dónde va a salir el gráfico, pero bueno, siempre por debajo de 160, al final la media salió 160, pero bueno, casi siempre estuve por debajo. Y estuvo bien, con una primera parte en que la pendiente iba un poco a favor y luego también me di cuenta que el viento, pues estuvo en torno a 4:44, 4:41 por ahí. A la vuelta la cosa, pues que íbamos en un poquito en subida y viento en contra, se subió un poco, pero bueno, una media 4:52 con la cual me doy por bastante satisfecho. Y junto con Alberto, que es mi compañero de entrenos y de competiciones y de fatigas triatléticas, pues bueno, yo sabía que le iba a estar un poquito por delante, pero la cosa estuvo bastante cercana, más o menos creo que me sacó alrededor de 1 minuto 20 por ahí. Así que pues para meternos un poquito en competición, pues eso veía bien, que estuviéramos un poco parejos. Llegamos a la transición, también intentamos hacer las transiciones lo más rápidas posibles, que la verdad que fueron bastante rápidas, unos 3 minutos, para simular en la medida de lo posible las sensaciones de una carrera lo más cercanas a la realidad, y nos metemos en la bici. En la bici, la verdad que también bastante bien. El año pasado, basándonos en un FTP de 215 vatios, en los estudios estos que con alguna aplicación se puede hacer, pues me salió que para una prueba de half me tenía que mover en torno a 157 vatios.
Así que ese era un poco el objetivo para menos kilómetros, para unos 60. Y la verdad que estuvo bien porque acabé haciendo 157 vatios medios, que fueron 165 ponderados. Bastante acoplado durante todo el recorrido, a pesar de que tenía 600 metros de desnivel, la verdad que es bastante tiempo acoplado. Y bueno, potencia máxima 500 vatios, pues bueno, en algún apretoncete que hubo. Pero bueno, sobre todo contento por mantener bastante tiempo la posición aerodinámica, la posición acoplada. Y al final, pues justo en los últimos 2 kilómetros, que da una bajada rápida, pues justo superé la media de los 30 por hora, se quedó en 30,1. Así que bastante bien, 1 hora 52 en total aproximadamente. Y nos faltaba pues el último segmento de carrera a pie, después una transición también más o menos rápida. Y que al final empezó con unas sensaciones horribles, de las de no puedo ni moverme, parezco patapalo. Pero la cosa fue mejorando y de hecho incluso algún kilómetro empecé a 5:03, 5:13. Tuve que pararme a atarme las zapatillas porque me había puesto cordones elásticos y me apretaban salvajemente. Perdí unos 15 segundos, esos 5:13. Pero luego me mantuve en 5:02, 5:06, 5:05 e incluso ya con digamos el viento en contra, por así decirlo, aún me saqué un 5:03. Los 2 kilómetros que son un poquito en subida, 5:15 y 5:10, pero aún terminé con un 5:01, o sea, aún terminé un poquito más rápido para acabar con una media de 5:05. ¿Qué quiere decir? Que al final la diferencia entre el primer tramo y el segundo pues no fue demasiado, fueron 13 segundos por kilómetro. Si no recuerdo mal, en Níjar la competición me salieron 18, que tampoco era una horquilla muy grande, que es lo que buscaba. Así que interesante. Lo que no quería era hacer, pues eso, 4:50 a lo mejor en el primer tramo y luego irte a 5:30. Quiere decir que has perdido mucho. Fueron bastante estables los dos y también con una buena bici. Y luego por último, pues bueno, hicimos un poco nuestra competición personal entre Hernández y yo. Hicimos un poquito un cuadro resumen para que cuadrara, porque siempre a lo mejor el GPS de uno ha marcado más que el del otro, y hicimos una especie de corrección según las velocidades medias. Y como veis, pues fue todo bastante parejo. Al final la cosa se fue en 2 minutos y poco. Con lo cual la sensación de competición se mantuvo durante todo el día. La verdad que estuvo súper divertido. Sí que tenemos un percance, no nosotros, sino que pues lamentablemente un ciclista a la entrada de Borriol en una mancha de aceite se resbaló justo en el momento que pasaba Alberto. Entonces, claro, se paró a ayudarle, lógicamente. Había mucha gente y se paró mucha gente a ayudarle, incluso coches y todo. Pero eso provocó que yo iba más o menos un minuto por detrás, pues llegué y entonces los últimos 8 o 10 kilómetros los hicimos juntos. Y claro, ya pues quedó un poquito emborronado, entre comillas, tampoco nos vamos a quejar. El que sufrió el accidente fue el pobre hombre, que por cierto estaba bien, no le pasó nada, solo chapa y pintura. Pero claro, ya posibles cambios de ritmo que se intentaron hacer pues no surtieron efecto, porque ya, incluso aunque mantuvimos distancia drafting, pero bueno, ya seguir el ritmo, ya sabéis que no es lo mismo que ir a tu rollo, que a lo mejor cambias el ritmo, el otro no sabes a qué velocidad va. Entonces eso pues bajó un poco los ánimos, por así decirlo, porque le restó un poco de emoción. Pero bueno, al final salimos juntos otra vez a correr, es decir, estaba todo un poco por decidir, entre comillas. Pero bueno, estuvo muy divertido. Y a nivel nutricional, lo que hice fue, en el primer me tomé un gel poco antes de salir, y luego lo que hice fue en el primer segmento de running no tomé nada, y en la bici me puse un bidón con 7 geles diluidos, de los geles que tienen poquitos hidratos, por eso puse tantos. Porque hice un poco el cálculo de gastos de hidratos de carbono por el tiempo, que iban a ser unas 3 horas y pico. Y creo que más o menos, no me bebí todos, serían unos 5 más o menos, es decir, unos 100 gramos de hidratos. Y luego me puse uno en el bolsillo en el segundo segmento, que sí que me lo tomé. O sea, tomaría unos 120 gramos de hidratos durante las 3 horas y media, que es un poco, porque no llevaba nada más, ni bebida energética ni nada.
Pero bueno, como no hace demasiado calor aún y la distancia era corta, pues no tuve la sensación ni de deshidratación ni de falta de hidratos. Lo importante fue que a nivel estomacal no tuve ningún problema, que ya sabéis que suele ser algo que me ocurre. Así que nada, la verdad que muy positiva esta primera no competición. De hecho, hemos pensado en repetirlo en el mes de marzo, en algún otro formato que buscaremos, pero está bien porque entras un poco en sensaciones de competición, en ritmos de competición, que ya sabéis que entrenando nunca se suelen alcanzar, y también en hacer pruebas nutricionales, que siempre va bien. Así que nada, ya os contaré en el próximo vídeo cómo va esa segunda simulación. ¡Nos vemos!